Muy bien. Bueno, pues la idea es intentar compartir algunas cosas sobre este nuevo virus y la interleuquina 6. Este es el diagrama del malo y este es el diagrama de algo que pudiera llegar a funcionar. Les recuerdo que el coronavirus nació muy cerca de la otra provincia en China, donde nació el SARS-1, que es altamente infectante y que su tasa de mortalidad está alrededor del 6%. Quizás lo que más me llamó la atención fue la respuesta de la OMS a Estados Unidos, donde dice, seguimos siendo un solo país y debemos ser unidos, un solo mundo, pues. Ah, caramba, ya ver cómo, listo. Lo primero es que quisiera que no olvidáramos la historia. No es la primera pandemia, han habido muchas. No es la más mortal. De hecho, de las conocidas, había un virus que está mucho más mortal hoy por hoy. El COVID, creemos que al finalizar esta primera oleada vamos a estar cercano a los 600,000 muertos y que al finalizar todas las oleadas estemos alrededor de unos 2,5, 3 millones. No por eso deja de ser impactante. ¿Cómo está Colombia? Ustedes lo ven día a día. Comparado con el resto de Latinoamérica, en el medio. Comparado con el mundo civilizado, pareciera que estamos haciendo las cosas bien. En ese orden de ideas, yo estoy muy feliz por lo que ha hecho el gobierno, muy preocupado económicamente, pero muy feliz porque realmente lo ha hecho bien. Pero nos dio tiempo, pero no tenemos todavía un tratamiento eficaz. Entonces les recuerdo quién es el malo, este señor que está aquí sonriendo. Esta es la primera vez que se le tomó foto de la Universidad de Hong Kong. Después se le puso colores, entonces la gente lo vio bonito. Les recuerdo que no es el único coronavirus, son 7 coronavirus que hay en el mundo conocidos, el SARS, el más cercano, y antes de él el MERS. Y se caracterizan por este último, por tener una proteína que protruye. Y me voy a dedicar un poquito a recordarles eso porque es necesario para entender la razón del suelo polivalente y de los anticuerpos monoclonales. Y esa proteína es, si alguno de ustedes está interesado, doctor Edgar Gómez, aquí se lo recomiendo, Script Research Institute, que machera conferencias. Este señor Michel Farfán describió la proteína del, COVID, del SARS-1 y le fue muy fácil entender que era igualito al SARS-2. Y este bendito SARS-2, COVID-2, tiene una facilidad para expresar un ganchito en el receptor con el cual va y liga en la célula del huésped. Pero él tiene varias cositas súper interesantes. Lo primero que nos dice es que el virus del VIH es el estudiante genio, realmente. Es capaz de vivir en el huésped y burlarse de todos los mecanismos de defensa y sigue ahí. El de la influenza es un estudiante honorífico, lo hace muy bien y apenas le dan un examen que pierde, muta y vuelve y infecta a los 6, 8 meses. Mientras que el SARS para él hizo trampa. Y la razón por la cual hizo trampa es porque se mueve muy rápido entre huéspedes y eso en una frase es que escoge eficiencia en transmisión versus hacerle resistencia al sistema inmune. Y hace mucho Alaraca se muestra, expone sus antígenos y ahorita más tarde lo van a dar cuenta. Tiene un RNA muy grande y como tal va a fallecer si existiesen mutaciones y él no es capaz de corregir esas mutaciones a ojos de hoy. Requiere del huésped para poderse duplicar y como tal, este señor, Michel Farfán, que es uno de los expertos, un virólogo, dice que la vacuna va a funcionar y por tiempos prolongados. Este es otro speaker de ese sitio, Christian Andersen. Él fue el que puso de rodillas la teoría que China lo había inventado. Christian Andersen dice que en base a la epidemiología genética, este virus simplemente mutó a un huésped, un mamífero, y del mamífero pasó a nosotros. Pero también tiene dos cosas interesantes. Nos dice, recuerden la influenza. La influenza afecta vía aérea superior y como tal es altamente infecciosa, mientras que la influenza aviar afecta a pulmón y es poco contagiosa, muy mortal, pero poco contagiosa. Nuestro nuevo virus afecta arriba y abajo y esa es la razón por la cual nos está poniendo de rodillas. Entonces me preocupé cuando Edgar me llama y me dice, oiga, haga algo. Y le dije, ¿yo por qué? Entonces, Edgar, ambos, Gómez y Bernal. Por esto, hay 1,209 intervenciones farmacéuticas. De esas, todas estas drogas mías, con sus años de descubrimiento, están siendo intentadas como opción. Y la de hoy es el tocilizumab, que tiene 29 estudios.
La semana pasada salieron muchos artículos, Edgar nos vive mostrando algunos de ellos, pero este pasó desapercibido para ustedes. Y nos dice que la artritis pareciera, es un estudio prospectivo, nada que ver con estadística. Pareciera que los pacientes con artritis, comparada con las otras enfermedades, sí se van a enfermar más. Los hipertensos y los diabéticos, que sabemos que son factores de riesgo, pareciera que el asma protege. No sé, es simplemente una observación. El uso de los ECAs, confirmado en ese mismo número por dos grandes estudios, dice que no parece ser con factores de riesgo, pero sí las drogas orales de reumatología y no los biológicos. Entonces dije, bueno, ya tengo por lo menos un chancecito. Entonces, doctor Luis Salazar, primero confunde. ¿Cuáles son los biológicos? Todos, compartidos por muchas especialidades. Aquí puse 3 de ellas. Y cuando no sabes algo del tema, pues los confundes y mejor, más fácil. En tierra de ciegos, el tuerto es el rey. La respuesta inmune nativa intenta, mediante unos mensajeros, educar a una respuesta inmune adquirida. Y esos mensajeros hacen una variedad de respuesta que va desde ser muy agresivos hasta ser tolerancia. Y si bien no es absoluto, cada una de estas interleuquinas, dependiendo del momento en el cual se encuentra el linfocito T, desarrolla A o B, pareciera que están gobernando algunas de estas cosas y lo vamos a necesitar tener en cuenta para más tarde. La semana pasada salió en Nature Review in Immunology una cosa sobre cómo se infecta el huésped y se las traigo porque es necesario entenderlo. Yo les decía que el virus es muy hace mucho ruido. Esta es la proteína que sale y permanentemente está en este plan, buscando dónde unirse. Y cuando logra encontrar el receptor propio en la célula del huésped, esta es la doble capa de la membrana del huésped, se agarra con él. Y se agarra de una forma muy firme que no se deja liberar. Hasta ahí el virus es inocuo. Adherido no tiene ningún problema. Y recuerden que tanto la pared de la célula como la del virus tienen carga negativa, luego se repelen. El problema es lo que viene de ahí en adelante. Este dibujo que están viendo acá es el virus del chikungunya y cómo esto, que es la misma proteína que tiene, parecida a la que tiene el COVID, por mecanismos enzimáticos, la morfología de la proteína cambia. Esto no es una cucarachita, es la forma como la proteína se plega y cómo adhiere ambas capas, la del virus que está acá abajo con la del huésped que está arriba, para finalmente hacer un poro. Y cuando hace el poro, pasa lo que tenga de contenido y nos infectamos. Eso está en el diagrama acá arriba y está comprobado. Esto es 2017, esto es SARS-1 y ahora para el SARS-2. Y eso lo hace mediante estas enzimas. Y ayer el doctor Cadena nos hablaba que existiría la posibilidad de modular esta serin-proteasa transmembrana y de evitar que se contagie. Pero pensemos que ya tenemos el virus y lo tenemos acá adentro y está haciendo toda clase de estragos. Esa clase de estragos hace primero, y lo más importante, es que bloquea muy eficientemente el interferón, sea en su producción, en su receptor, en su mensaje de transducción o en su forma como se libera al medio externo. Y como tal, el imbalance de fuerzas, porque él sigue diciendo, yo estoy acá dentro de la célula, oiga, no van a hacer nada contra mí, hace que la respuesta inmune se vuelque sobre otras cosas, sobre células, sobre interleuquinas. Y en últimas aparece este nombre que se me había olvidado, la piroptosis. Y la piroptosis es una de las tantas muertes celulares que están acá al lado izquierdo, derecho, perdón. Pero tiene la peculiaridad que es la que más produce liberación de citoquinas. Entonces, esa piroptosis en un individuo sano, que es capaz de tener una respuesta de anticuerpos, de células T adecuadas, dice, listo, ya encontré dónde está usted, virus, tranquilo, yo recojo esta célula que está muerta y venga, me encargo de usted. Pero en los individuos que se están enfermando, lo que hace es que produce una excesiva infiltración de todas las células, enorme cantidad de citoquinas que son liberadas al entorno, y eso se traduce con un órgano dañado, lesionado. Y a esto se le ha nombrado tormenta de citoquinas. Parece que la interleuquina 6 es la que principal hace todo. También les recuerdo que esa adherencia al receptor de la angiotensina tiene una excitación por segundos mensajes transmembrana que en últimas favorece la producción de la interleuquina 6. Y como si fuera poco, el receptor 1
está sobreexcitado por la angiotensina libre y esto genera dimerización de algunas proteínas de membrana que clivan y dejan soluble el receptor del factor de necrosis tumoral, el de la interleuquina, que en últimas a su vez hacen un feedback y aumentan esta respuesta inflamatoria. Habiendo entendido eso, ¿qué evidencia hay en humanos? Esto es uno de los primeros artículos de qué tan malo estaban las personas en China. Y en amarillo puse los muy enfermos. Y les recuerdo, linfopenia, neutropenia, elevación de transaminasas, todo eso significa interleuquina 6. Y la interleuquina 6 estaba severamente aumentada respecto a los otros 3 escenarios que eran pacientes no tan enfermos. Entonces tenemos la huella, tenemos una posible causa. Esa interleuquina, le recuerdo, tiene un pleiomorfismo, afecta a muchos sitios y como tal lo que acabo de describir. Pero vamos a intentar modularla y al modularla, en reumatología, todo lo que se modula en una cascada de inflamación tiene un precio por pagar y eso tenemos que ponerlo en la balanza cuando decidamos la conducta. Tormenta de citoquinas es el término y cuando me fui a buscarlo, caramba, apareció este señor que se denominó el señor elefante hace una buena cantidad de años en un experimento donde querían antagonizar el CD28. A este señor le fue bien, solo 4 de los otros sanos murieron y un tercero perdió las 2 manos. Y no separó casi separan todos los anticuerpos monoclonales. Y se encontraron que, pasando ya décadas, antes de eso, la interleuquina 6 parece que es la responsable. Les recuerdo que en este momento hay 3 moléculas licenciadas en el mundo y unas 5 más en investigación. Estos son los nombres, son todas en Estados Unidos y en Europa están. Pero una sola de ellas está para la síndrome de liberación de citoquina y esa fue la razón por la cual se intentó como primera. En Colombia, que es lo que nos toca a nosotros, está licenciada una sola y no está licenciada para el síndrome de liberación de citoquinas. Entonces, diremos que si se ha usado y cuándo y en qué momento se ha usado. Entonces, lo primero, y creo que esto lo tenemos que tener muy claro, es que no existe evidencia para ser usado en COVID. Si lo vamos a usar, tenemos que pensar en estudios clínicos. Acá me quedó mal, no es 35 sino 29. Tenemos que pensar en cuáles. Tenemos 3 moléculas, una de ellas sí estaría disponible en Colombia. Acá hay un montón de estudios que van a salir a la luz pública muy pronto. Están en todos los continentes, están en toda clase de pacientes. Y el posible paciente debería, ante todo, tener un consentimiento informado. Pero les recuerdo, si vamos a hacer lo que ha hecho otros países, el paciente va a estar aislado de sus familiares y el consentimiento informado necesita 2 personas más. Luego debe ser hecho en urgencias antes de que sea aislado. Lo segundo, Italia para marzo nos dijo, mire, pacientes que tengan fiebre persistente más de 7 días, que tengan el escobillón positivo y que tengan síntomas respiratorios con algunos marcadores. Ese sería el posible candidato. Más tarde podemos afinar esto. España un mes después dijo, oiga, no, de pronto no todos los de pulmón. Yo de pulmón quiero categorizarlos y dependiendo de cómo estén categorizados, algunos los ingreso y algunos otros no. Básicamente los que estén con solamente cánula nasal podrían estar no ser necesario esta droga. Pero sí me interesa aquellos que estén progresando rápidamente con los marcadores. Y acá empezamos a ver cosas que no tenemos forma de hacer, la interleuquina 6 o repetir varias veces dímero D. ¿Cuáles fueron los criterios de exclusión? Y ahí sí me interesa que los veamos rápidamente, porque España dijo todo lo que esté en el inserto de las drogas, y estas drogas bajan neutrófilos, bajan plaquetas, alteran hígado, no se pueden dar en sepsis, hay muchas otras comorbilidades que toca saber que no se pueden dar. Diverticulitis activa o antecedente de perforación no podría ser candidato y que no tenga infección en piel. Italia dijo, yo quiero ser más precavido, no 10 veces, 5 veces. Y yo quiero que todos los inmunosupresores en los últimos 6 semanas no estén presentes. Francia dice, no, yo también quiero ser más precavido, no 500, sino 1000 neutrófilos, y acuérdense de embarazo y lactancia. Entonces, para que vean que cada país lo ha adecuado, ayer salió uno de Grecia o algo así que es supremamente estricto, pero porque tenemos que saber que como no está indicada, hay que escoger los de exclusión. Hay 3, este es Inglaterra cogió y dijo, a mí también me interesa en cuanto haya fallado todo lo anterior. Y todo lo anterior
Son 4 protocolos, el uno era la hidroxicloroquina con acitromicina, el otro era antiviral, el lopinavir, que lo vimos ayer, y el otro era el remdesivir. Si eso ha fallado, entonces sí se podría, y es fácil, esté desaturado o tenga la PCR muy alta. Y el paciente firmaba el consentimiento desde apenas llegara a la hospitalización. Él nunca supo en qué momento lo migraron, solamente dio el consentimiento. Adicionalmente, leyendo a través de todos los protocolos, dicen que tenga el escobillón y que el escobillón diga que la carga viral no está muy baja, que no tenga hepatitis. Entonces, si vamos a implementarlo, tenemos que tomarle 2, 3 días antes la hepatitis, o si no, no nos alcanza a llegar. Que no tenga una orden de no resucitar en la mente del médico tratante, que no haya tenido experiencia a muchos fármacos de investigación o que esté participando en algún otro estudio de investigación. Esto para Estados Unidos es 3 meses, para el resto del mundo eran 6, para Estados Unidos 3 meses. Entonces pasemos a posibles dosis. La primera observación es que tiene que ser endovenoso. Lo segundo, España es práctico y dijo 2 dosis según peso, y de pronto repito las 12 dependiendo de unos parámetros. Italia dijo no, yo soy más, mi gente es diferente, mi gente es más delgada, yo hago la dosis escalada acorde a peso y no solamente la doy al inicio, sino la doy a 12 horas y de pronto vuelvo y doy una tercera dosis al día siguiente. Para ellos era necesario tener un segundo tratamiento y ayer se nombró algo sobre esteroides y de pronto pensar volver a dar esteroides. Acá tenemos que tener en cuenta que la central de mezcla va a ser nuestro punto crítico. Si yo le pido a un central de mezcla, hágame 400, que como viene el IAL, es facilísimo. Si le digo 320, se vuelve una locura y no llega sino hasta el día siguiente la droga. ¿Cómo se va a definir la respuesta? Entonces también hay una serie de sugerencias de cómo hacerlo, de qué medir y qué tan frecuente. Pero yo encontré aquí dificultades. No sé si un dímero D pueda salir en 12 horas y un segundo 12 horas más tarde. Y una interleuquina 6 definitivamente no. Inglaterra dice, yo escojo 3 dosis y la doy al inicio y puedo dar una segunda adicional. Entonces, teniendo un posible candidato con muchos criterios de exclusión, con 2 esquemas o un solo esquema de dosis de tratamiento para pediatría y otro, para adultos estamos hablando. ¿Qué se sabe? Lo primero es que esta droga, que es la otra interleuquina, cerró su reclutamiento en el estudio fase 2 y miren la frase tan bonita. Existen cambios o tendencias negativas en los pacientes que no estaban tan graves, porque lo definió como severo crítico y disfunción orgánica, en los que no estaban tan graves, mientras que aquellos que estaban muy graves, en eso sí. Entonces vamos a reorientar de nuevo el estudio. Como quien dice, puede ser una falla terapéutica, no sabemos. ¿Y por qué lo dice? Porque acá están 2 dosis, estos ya son solamente los, y en las dosis que está menos gente de fase aguda, menos fueron a ventilación mecánica y por eso creen que se deben focalizar solamente en los muy graves. Pero la semana pasada, Francia nos mostró una comunicación de Roche, donde nos dice que en el grupo de pacientes lo pararon tempranamente porque había una proporción significativamente de menor de pacientes que habían recibido el tocilizumab y que alcanzaban la falla, el objetivo primario. El objetivo primario era, en últimas, no empeorarse. Luego, el tocilizumab parece que va a mejorar. Este estudio no ha salido todavía a la luz. Entonces me fui a buscarlo. Y esto hace parte, este estudio francés hace parte de una gran cohorte que se llama Corinmuno 19, calculada para 1000 pacientes, pero si alguno de ustedes ya ha visto, hay más de 2000 aquí, en donde iba a uno de muchos brazos de solo anticoagulación, de interleuquina 1, etcétera, etcétera, y tocilizumab, al cual habían dicho 228, y les recuerdo que acá se están informando 129. Luego la señal tiene que ser muy fuerte para haberlo parado tempranamente y haber dado el visto bueno. Y me gustó mucho la forma como ellos lo clasificaron. Esto ustedes ya lo conocen seguramente. Es la forma como clasifica la Organización Mundial de la Salud de la progresión en pulmón. Básicamente, aquí estamos ambulatorios. Aquí podemos estar malitos hospitalizados, pero con cánula. Acá ya tenemos necesidad de un BiPAP y acá estamos muy mal. O intubados
en ventilación mecánica o en el otro piso. Y este semáforo permite ver cuál fue la intervención farmacológica y nos vamos a centrar en amarillo, naranja y rojo. En amarillo, malitos pero hospitalizados, no muy malitos. Esta fue la definición, mientras que en el otro, aquellos que necesitaban BiPAP o ventilación, y a cada uno de ellos se les dio la dosis con una segunda al tercer día. Y de pronto, si ustedes aceptaran que pudiéramos considerarla, me gustaría este esquema y tendría una razón personal para decirlo. Y se pidió al día 4 y al día 14 un desenlace para los que estaban no tan enfermos y los que estaban muy enfermos, y se definió cada uno de los desenlaces. Básicamente es que no migraran a ventilación, que no se muriera y que no tuviera orden de no resucitación. Entonces, tenemos un candidato, tenemos unos posibles reglas de juego, quizás vayamos a aceptar una dosis, quizás podamos medir las cosas, pero les recuerdo, en salud todo está, en COVID todo está evolucionando rápidamente y este no se salva. Les recomiendo este sitio, coviddruginteractions.org. Cualquier droga que usted quiera poner está ahí ya tabulada, es fenomenal. Y lo primero que dice es la interleuquina 6 no interfiere el citocromo, pero al quitar la cascada de la interleuquina 6, el citocromo vuelve a ser el que era. Quiere decir que algunas drogas podrían ser necesario reajustar. No debe darse con drogas mielotóxicas, ¿sí? Ni con anticuerpos monoclonales, que ya sabíamos. Pero cuando voy y reviso una por una, solamente esta las señala. Todas las demás podríamos darlas. Interesante, me pareció. No sabía metamisol, pero pues esto no lo daríamos en un paciente con COVID. Y este salió la semana pasada. 2 pacientes con tocilizumab, uno hizo síndrome hemofagocítico linfocitário mortal y el otro hizo miocarditis viral mortal. Luego no sabemos si funciona del todo. Y les recuerdo lo que este señor dijo, él es epidemiólogo. Cerrar es facilísimo, abrir fácil. El problema es que no se nos olvide que qué fue lo que nos llevó a cerrarnos. Y esto es un acrónimo para decir también conocido como la razón por la cual vamos a estar cerrados o abiertos, es que el virus está allá afuera. Según él, esto no va a terminar ahorita y esto es para largo tiempo. Luego la reflexión, la invitación que nos hizo Edgar es mucho más que bienvenida porque vamos a enfrentar esto en los próximos meses. Él dice que estamos en un espectro de 4 años. Nos hemos adelantado al primer año donde maquinaria computacional nos ha permitido recoger drogas de otras cosas e intentarlas usar, pero queremos estar rápidamente en el año 3, todavía no podemos. En ese orden de ideas, pues dejo abierta a los comentarios, a las preguntas. Uy, los confundí mucho. Bien, entonces, muy amable por toda la revisión. Oímos de pronto preguntas, comentarios. Doctor Diego Luis, con Francisco Naranjo. Doctor Naranjo, señor. Oiga, varias cositas, Diego. Lo primero sería, ¿cuál sería la razón para no usarlo? Desde su punto de vista. Serían 3, pero listo, ya se las comento. La una es droga en experimentación y dilucidábamos que el INVIMA nos ha permitido usarla mediante el MIPRES y que la va a cobrar la institución, bien sea a la aseguradora o a un fondo especial del gobierno. Ese es uno de los puntos. Pero nos queda la responsabilidad médica. La responsabilidad médica la estamos diluyendo en la medida en que nosotros estamos haciendo consenso de expertos a luz del día a día. Hasta ahí vamos la responsabilidad médica, pero después quedaría la responsabilidad civil. Sí, señor, yo sé que usted no quiso hacerme daño, pero la hepatitis apareció y usted se precipitó y etcétera, etcétera, y ahí está y la culpa es suya. Y ese resarcir económicamente no va a ser cubierto por los seguros médicos actuales que tenemos de malpráctica porque no incluyen una cláusula que dice no experimental. La otra es porque la droga es muy costosa y es limitado su recurso. Entonces, aún dando una dosis de una ampolla de 400 miligramos 2 veces es alrededor de $1,000. Y van a ser una enorme cantidad de pacientes. Señor. Sí, no le oí, Diego. Que la segunda es costo.
Entonces, la primera es responsabilidades, la segunda es costo, y la tercera es porque necesitamos tener un poquito más de certeza de que no estamos haciendo daño, como nos pudieron haber sugerido combinación de hidroxicloroquina con acitromicina, que parece que produce daño. Entonces, si hoy decidimos que sí, tenemos que vigilar en el tiempo si eso cambia, y tan rápido como semanas, una semana, 2 semanas. Diego, el tema es, usted que es experto en todos estos biológicos y ya los ha usado, ¿cuál sería el temor suyo para usarlo? No legal, sino el temor de efectos secundarios. ¿Qué podríamos esperar de efectos secundarios de este medicamento? La infusión produce un poquito de baja presión, pero va a estar monitorizado, se hace en 1 hora, no tiene ningún problema. Produce un rash muy raro, muy, muy, muy raro. Y la otra cosa sí son neutropenia, trombocitopenia, transaminasas, hepatitis que se reactiva y con dosis crónicas otras cosas, pero digamos que esas 4 o 5 cosas para vigilar. Como no conozco lo agresivo, no hemos vivido ninguno de nosotros los pacientes con lo agresivo que está el COVID, no sabría en la balanza cómo se comporta. Perfecto. Diego, y otra pregunta. Sabemos que esto es una sepsis viral, igual que cualquier sepsis, y en sepsis hemos utilizado inmunomodulación todo el tiempo y eso no sirvió. Desde su punto de vista y con todo lo que revisó, ¿cuál sería el papel por el cual usted pensaría que esto sí pueda servir? De la conclusión de todo lo que nos acaba de decir. ¿Cuál sería la razón que usted diría, mire, yo creo que puede servir por esto? Me parece que el frenar el imbalance entre otras citoquinas y otros mensajes que están diciendo, acá hay un virus, ayúdeme a destruirlo, porque el interferón está muy, muy frenado, es lo que nos pone en la tormenta de citoquinas. No estoy tan seguro que sea la mejor, pero creo que es una muy buena opción. Mejor porque pareciera, y estamos esperando los estudios de que corticoides pudiera ser el mismo efecto con menos precio. El problema es en qué momento y qué dosis. Pero digamos que eso lo vamos a revisar más en unos 2 días con Edwin al respecto. Entonces, creería que sí vale la pena tenerlo. Me gustaría que tuviéramos un protocolo muy estricto a qué paciente, sobre todo con exclusión, y darlo tempranamente, cuando el paciente no esté tan malito, aun cuando me gustaría ver la publicación de los franceses, a ver qué fue lo que ellos hicieron, que a la mitad del estudio dijeron, oiga, paremos, es que los 2 brazos están, el uno está muy bien, el otro no está tan bien. ¿Y en alguien más de pronto? Sí, una pregunta, doctor Diego. Primero, felicitaciones, una conferencia muy bonita y muy pedagógica. Segundo, ¿usted cree que ayudaría en algo para escoger los pacientes que cumplan criterios de síndrome hemofagocítico o no? Y segundo, ¿es necesario tener niveles de interleuquina 6 para usar el tocilizumab? Claudia, gracias por el comentario. Creo que pueden ir muy parecidos, muy de la mano el componente hematológico con el componente inflamatorio de órgano, por ejemplo, pulmón o riñón. Entonces, no estoy tan seguro que se puedan diferenciar. Creo que los tratamientos van a tener que ser complementarios y me parece que habría un pero grandísimo, es la rapidez con la cual evoluciona. Entonces, hoy tengo un paciente acostado en pasillo o en una de las clínicas, en una cama, y 12 horas después estoy con una falla respiratoria que tengo que hacer algo y ni siquiera me ha llegado el escobillón, que demora 6 horas. Yo no sé cuánto se me demora una interleuquina 6 ni una dímero D. Pensar en una Debe salir interleuquina el mismo 6, día, ¿cierto? no estoy tan seguro, Claudia. Pero pues podemos ver. Bueno, podría ser. Y la otra es limitante de pruebas y limitante de costo de esas pruebas. Pero no pensemos en eso. Si es para iniciar manejo y para vigilar manejo, wow, genial tenerlo. El problema es que no refleja, no todos los pacientes tienen interleuquina 6 alta, porque los niveles basales son muy pequeños y cuando se detectan es que está realmente alta. Entonces la sensibilidad a la prueba es la que me tocaría revisarle más a conciencia, Claudia. Profe, Julián Navas. Hola, Una pregunta. Espere, Fabio, veré, yo pregunto primero. Dale. Profe, una pregunta. Digamos, esa pregunta va también combinada para el doctor Bernal. Uno sí ve, digamos, en los diferentes protocolos
que por lo general se tenga la precaución previa de haber descartado una coinfección bacteriana. El problema radicaría es, uno, que como usted muy bien lo dijo, la evolución clínica de esos pacientes al deterioro pues es muy rápida, ¿sí? Y dos, que las grandes series que hemos detectado, la coinfección bacteriana, inclusive por bacterias tan agresivas o virulentas como el Staphylococcus aureus, está ahí a la mano. Entonces, no sé, digamos, esa precaución o contraindicación previa, cómo nosotros la pudiésemos manejar, por lo menos desde el ámbito clínico de nuestro, en Foscal, para poder tener esa precaución y esa certeza de que realmente no estemos enfrentándonos ante una coinfección bacteriana con deterioro agresivo o solamente sea el virus el que esté causando eso. No sé si el doctor Bernal o usted, profe, nos puedan como aportar ahí en ese caso. Yo me le adelanto. Edgar dijo ayer algo muy claro. Fue, lo ideal es tener una confirmación de que haya bacteria. Sería lo ideal. De pronto yo le pongo el contexto, Julián. Inglaterra tiene un protocolo para manejo de antibióticos en estos pacientes. Y se lo va a hacer llegar a todos. Voy a buscarlo y se lo va a hacer llegar. Es una página. Y de pronto es muy empírico, pero nos da las opciones para poder trabajar, y creo que van al mismo tiempo, se van a colocar el antibiótico y drogas inmunosupresoras al mismo tiempo, pero oigo a Edgar también. Sí, de acuerdo. Generalmente lo que sucede cuando un paciente tiene una neumonía en ese grado de severidad, en un paciente con una sepsis severa, en el cual pues todos van con manejo antibiótico, la certeza de si ese paciente tiene una sobreinfección bacteriana o no es muy difícil de tenerla, entonces todo paciente crítico va a estar con manejo antibiótico. La mayoría de datos que uno ve de manejo antibiótico, la recomendación es usted lo arranca y le recomiendan que intente confirmar esta infección y si la descarta, pudiera retirar los antibióticos. Uno sabe que en la práctica eso no es fácil cuando un paciente se va deteriorando. Entonces, posiblemente, lo que usted coloca, digo, posiblemente estarían con manejo antibiótico y nos pasa igual que con los corticoides, o sea, que el momento en que los requiere, porque creemos que se beneficia de ese manejo inmunomodulador de los corticoides, pues está con antibióticos y está con corticoides. Y en este caso posiblemente sucedería lo mismo. Yo de pronto quería hacer otra anotación con respecto a ese medicamento en particular y a la conferencia que viene más adelante, y es que a diferencia de otras intervenciones de las que planteamos revisar para COVID, en las cuales por lo menos hay un documento de INVIMA con respecto a cloroquina, hidroxicloroquina y lopinavir, ritonavir, donde nos dan vía libre para poder utilizarla basada en el consenso colombiano que lo sustenta, llenando un consentimiento informado. La recomendación de que estuviera metido dentro de un estudio clínico es una recomendación, pero no es una exigencia. Pero a diferencia de ese tratamiento, igual que pasa con corticoides, que los hemos usado en SDRA y en sepsis, eh, al igual que anticoagulantes, que lo vamos a ver en 2 días, que son medicamentos que los hemos usado, digamos, de forma regular en este escenario. Estas dos intervenciones, yo no conozco ningún pronunciamiento específico de INVIMA donde nos dé alguna recomendación de cómo utilizar este medicamento en este contexto. Digamos que qué autorización tenemos para poderlo utilizar, no nos han dicho específicamente nada. O sea, a este momento yo lo veo como con una imposibilidad de poderlo utilizar. Así nos pareciera que tuviera efectividad en algún grupo específico de pacientes. Yo me adelanté, Edgar, porque lo habíamos comentado hace un rato, y alguien que trabaja en salud y en derecho en salud me decía, fácil, trasládenle al Ministerio de Salud esa duda, que sea el copartícipe de, porque como no hay ningún tratamiento y eventualmente esta droga va a salir con una evidencia muy rápida, con algo que jamás habíamos hecho, y de pronto funciona y la tenemos licenciada en Colombia, ¿cómo se la vamos a negar? El pero es que acuérdese que ahorita todos nos aplauden, pero en 3, 4 meses nos van a decir, venga, ¿y quién va a pagar esta droga? No, porque es que no la quieren pagar. Y acá hay una glosa porque era en investigación y nosotros no pagamos investigación. Y nos podemos meter en problemas tontos por no tener ese paso. ¿Quién lo haría? Yo pensaría que lo haríamos o nosotros como los médicos tratantes o a través de una institución. Pensemos alguna de las de Bucaramanga, que hicieran la carta y le dijera, bueno, queremos proponer esto, es que parece que va a funcionar. ¿Cómo
quién la cubre, cómo la cubre, cuáles son los pasos a seguir. Una pregunta, doctor Saidi. Señor Fabio. Sí, señor. Doc, mi pregunta es como a modo de comentario y quisiera saber su opinión. ¿Usted cree que en el caso de que tocilizumab pudiese ser utilizado para el manejo de la infección por COVID-19, se haría más como dentro de un contexto de síndrome de activación del macrófago secundario a COVID-19? Y si es así, si es un síndrome de activación del macrófago, ¿debería siempre ir acompañado de esteroides, de glucocorticoides, o definitivamente se utilizaría el tocilizumab como monoterapia? No tenemos evidencia para lo uno y lo otro. Se está construyendo y va a salir, yo pensaría que a mediados de junio. En ese orden de ideas, esa respuesta la tendremos en ese instante. Quizás la que vamos a tener la semana entrante es evidencia que este medicamento pueda funcionar y se comparó solo sin corticoide. Creo que lo que usted visualiza es que el esteroide sea casi tan bueno si se encuentra el momento preciso y la dosis correcta. Ok, gracias, doc. Bueno, Ivy, muy amable por ilustrarnos también en el tema. Y vamos a dar espacio al doctor Luis Antonio Salazar, quien va a revisar el tema. Perdón, yo quisiera hacer un último comentario. Sí, señora. Yo pienso que vale la pena que empecemos a utilizar el score, que es muy fácil encontrarlo, para síndrome hemofagocítico, con síndrome de activación del macrófago, y en ese sentido tener en cuenta de medir el fibrinógeno, de medir los lípidos, de medir los laboratorios que se necesitan, tienen fiebre, etcétera, para hacer el score. Y yo creo que eso nos va a orientar, primero a qué pedir, y nos va orientando a qué tantos activación de los macrófagos pueden estar teniendo los pacientes. Bueno, bien. Bueno. Listo, doctor Salazar, entonces lo oímos. Ok, pues gracias a los organizadores y también a la doctora Rosa que me invitó a dar esta conferencia. Voy a hablar en 20-25 minutos de lo que es el plasma de convalecientes como una oportunidad de tratamiento de la infección por coronavirus 2. Siguiente. Pues bueno, esto era yo antes de cloroquina y flopina. Conocer la evidencia de cloroquina, ritonavir y lopinavir. Bastante preocupados. Yo pienso que al igual que todos. Siguiente. Pero miren, después de escuchar lo que he escuchado, sigo preocupado. Sigo preocupado porque los estudios clínicos se van a demorar. Y pues también soy partidario que la ausencia de evidencia no justifica no utilizar un medicamento, especialmente en épocas de crisis. Siguiente. Entonces, hoy el tratamiento del COVID-19 es una necesidad clínica insatisfecha. Esta enfermedad, como ustedes lo saben, tiene un curso clínico variable. A la fecha no hay un tratamiento específico probado. El tratamiento sigue siendo de soporte. La mortalidad es bastante variable, pero muy alta en aquellos pacientes que necesitan ventilación, y puede llegar hasta un 60-88%. Siguiente. Bueno, esto es lo que tenemos en resumidas cuentas. Varias intervenciones terapéuticas, todas ellas en estudios clínicos, con algunos protocolos de investigación, aprobadas con un uso off-label, por fuera de registro, por varias agencias reguladoras. Tenemos el plasma de convalecientes, la hidroxicloroquina, algunos antivirales como el remdesivir, el ciltuximab, el lopinavir, ritonavir y la infusión de células mesenquimales. Nos vamos a centrar en plasma de convalecientes. Siguiente. ¿Qué es el plasma de convaleciente? Pues ese es el esquema, es un tratamiento que se basa en la inmunización pasiva. Un paciente con COVID, lo ven en rojo, se ha recuperado, este paciente tiene anticuerpos o ha desarrollado anticuerpos contra el coronavirus 2. Este paciente es llevado a una plasmaféresis donde se van a encontrar anticuerpos neutralizantes contra el virus y este
plasma va a ser utilizado o podría ser utilizado tanto en profilaxis como en tratamiento. Siguiente. Para entender el fundamento, la justificación o el concepto de la prueba del plasma, pues tenemos que entender cómo se comporta el virus cuando infecta a la persona y cómo el sistema inmunológico se prepara y ataca la infección. Y cómo en gran parte esta respuesta en algunas ocasiones anómalas puede dar lugar a una enfermedad grave e incluso la muerte. Entonces miren ustedes acá, esto es una serie de casos muy bien estudiados, es bastante conocida, fue un hospital de Alemania. Ellos estudiaron a estos pacientes que habían tenido un contacto directo y conocido con una persona con coronavirus. O sea, que este fue tal vez de los primeros reportes de una cohorte de pacientes en los cuales se conoció en qué momento exactamente se infectaron. Entonces, mira, acá ustedes ven cada uno de los pacientes, ven los días después de la infección y ustedes ven cómo la IgG en todos los pacientes después del día quinto está menor de 10, negativa, ¿no? Sin embargo, a medida que avanza el tiempo, al día 21, 19, 23, ven que los títulos de IgG e IgM aumentan y los anticuerpos neutralizantes, que es como lo miden acá por PRGNT, que es una técnica en placa, ustedes ven cómo ya aumentan. Siguiente. Eso es para mostrarles cómo se comporta la cinética de la carga viral, la seroconversión y las observaciones clínicas de esta serie de casos de pacientes individuales. Ustedes ven que son pacientes en los cuales en la línea naranja está el PCR en esputo, en la línea amarilla está el hisopado, en la línea gris está el virus en la materia fecal. Ustedes ven la flechita que es la seroconversión y los otros son los síntomas. Entonces, la mayor parte de pacientes que están infectados hacen síntomas en la primera semana y en la primera semana, después de los 7 días, al igual que otros coronavirus, el pico de viremia se establece. Posteriormente, el paciente monta una respuesta inmunológica durante este periodo y va a suceder, lo que sucede es que hay una disminución en aquellos pacientes que tienen una enfermedad que no es grave, va a haber una depuración de la viremia después del día 14 y coincide esto con un aumento en el pico de los anticuerpos. También los síntomas van a disminuir en la medida que se monta una respuesta inmunológica adecuada. Siguiente. Miren ustedes acá las tasas de seroconversión acumulativas en la dinámica de los niveles de anticuerpos desde el comienzo de la enfermedad en 80 pacientes con COVID-19. Y ven más o menos, básicamente, lo que se muestra es que inicialmente hay un aumento de la carga viral que comienza una vez el paciente es infectado. En la línea punteada negro abajo está el cutoff, el corte de detección. Ven como en la línea roja suben los anticuerpos, ven como en la línea morada la IgM y los anticuerpos van subiendo en el tiempo, y ven el RNA como va a disminuir después del día 14 o 15 en pacientes que tienen una enfermedad que no es grave. Siguiente. Y esto es la patogénesis hipotética del COVID severo, ¿no? Que se comporta, sabemos, muy diferente desde el punto de vista de respuesta inmunológica al paciente que no tiene una enfermedad severa. Ven ustedes las tres fases, una fase de viremia, una fase de neumonía aguda y una fase severa. Ahí están los días, 0 a 7, a 10, 14 a 21. Y ven ustedes cómo se comporta de forma diferente la carga viral. En esos pacientes con enfermedad severa, la carga viral puede que no sea bien detectable antes del día 21. Por eso, en algunos casos, pues al día 21 se sigue detectando carga viral. Y ven ustedes el comportamiento de las células T y las células B que nos van de cierta forma a predecir cómo el paciente va a comportarse en el futuro. Va a tener usualmente una linfopenia, tanto T como B, y los factores inflamatorios que están en los punticos azules y triángulos azules ven ustedes cómo comienzan a subir. Siguiente. De tal forma que este es el panorama general. Hay una infección por el coronavirus, hay una replicación viral en el tracto respiratorio superior. Esta replicación es muy intensa y es prolongada. Esto es una diferencia clave que explica la alta contagiosidad a diferencia del coronavirus del SARS del 2003. Posteriormente, paciente de replicación viral en el tracto respiratorio inferior, hay un pico de viremia, comienza el daño en órganos que expresan el ECA2 e inicio de la inflamación. Y el paciente puede ir puede coger alguna de estas tres vías: un daño inflamatorio sistémico,
con hipercoagulabilidad y disfunción orgánica, lo que va a llevar a un COVID grave, a seroconversión, posiblemente, pero también una viremia persistente y la muerte. Sin embargo, hay pacientes que se van a comportar de forma leve. La mayor parte de los pacientes tendrán una seroconversión, tendrán un pico de viremia y una resolución. Siguiente. Entonces, para resumir, el pico de la carga viral coincide con la aparición de la respuesta de anticuerpos. Una evaluación apropiada de la respuesta de anticuerpos en convalecientes, o sea, anticuerpos neutralizantes, es un importante prerequisito para determinar la utilidad del plasma de convaleciente. Es importante determinar qué pacientes avanzarán a fase grave de la enfermedad, o intentarlo predecir al menos, ya que la administración temprana del plasma de convalecientes podría inhibir la entrada y la replicación viral, bloqueando la respuesta temprana proinflamatoria y patogénica. Siguiente. Esta terapia no es nueva, de hecho se usa hace más de 100 años. Voy a hablar de lo que hay, de qué es lo reciente. Entonces, tenemos que la administración pasiva de anticuerpos policlonales, el plasma de convalecientes, se ha usado previamente en la influenza española, en la influencia A, el H1N1, en la epidemia de SARS, en COP, de coronavirus en Hong Kong. Sin embargo, los estudios previos son inadecuadamente controlados, pero lo que, digamos, en su mayor parte, han demostrado, bueno, con las falencias que hay, es que puede haber una disminución de la mortalidad. Pero algo que sí es más claro es que los eventos adversos no serios no son reportados de una forma frecuente. Siguiente. Entonces recordemos que eso es un betacoronavirus que está 79% relacionado con el coronavirus del 2003. El receptor es el ACE, que está expresado en estos órganos, en estos tejidos. Hay una replicación activa en el tracto respiratorio superior, que es muy eficiente en su transmisión, hay una viremia secundaria, y hay un ataque extremo a órganos que expresan el ACE. Siguiente. Y esto lo explico por lo siguiente. Miren, acá están las series de casos de pacientes a quienes de estudios publicados, de series de pacientes a quienes se les ha administrado plasma de convaleciente en coronavirus. Ven ustedes en el primer cuadrito amarillo, en la epidemia SARS-1 en Hong Kong. En China, ven ustedes ahí la dosis del plasma, y más adelante les voy a mostrar los resultados de este estudio, que es un estudio que es muy citado, con el cual se justifica el uso del plasma convaleciente en el COVID-19. Y abajo ustedes ven en el último, pues uno de los primeros estudios que hubo de COVID-19 en China, en el cual también se utilizó esta aproximación terapéutica. Siguiente. Entonces voy a hablarles un resumen del estudio que siempre van a citar, es el de Hong Kong. Siguiente. Miren, esto es el uso de convaleciente en SARS en Hong Kong en el 2003. Un hospital en Hong Kong, el Príncipe de Juárez. Y aquí están, miren, los pacientes los dividieron en dos grupos. Pacientes que tenían un desenlace bueno y un desenlace pobre. Ya ustedes me dirán cómo les suena ese tipo de desenlaces. El desenlace bueno era aquel paciente que su duración hospitalizada menos de 22 días, que se le podía dar de alta antes del día 22. Mientras que aquellos pacientes que tenían un desenlace pobre, su hospitalización iba más allá del día 22 y también estaba incluida la mortalidad, la muerte. El 33% de los pacientes de 80 que tuvieron un desenlace favorable, definido como lo que les acabo de decir, y un 47% tuvieron un desenlace pobre. ¿Qué factores se asociaron a una diferencia favorable con el uso de esta terapia? Y ustedes acá lo ven. La siguiente, por favor. Es esto, miren. Los pacientes que recibieron de los 80 pacientes, aquellos que recibieron plasma más temprano, o sea que se les administró plasma antes del día 14, tuvieron un mejor desenlace versus aquellos pacientes que tuvieron infusión de plasma después del día 14. La tasa de mortalidad para aquellos pacientes con un desenlace favorable fue el 6.3% versus aquellos pacientes que tenían un desenlace pobre, que era 21.9%. La mortalidad reportada en esta serie fue 12.5%, pues la comparaban de forma indirecta con la mortalidad reportada en Hong Kong, que era de 7%. Importante es que el 61% de los pacientes con un desenlace clínico favorable, o sea, que el paciente que se le pudo dar de alta antes del día 22, tenían PCR positiva, o sea, una carga viral positiva y anticuerpos negativos, versus 21% de aquellos que tuvieron un desenlace pobre. En este estudio no se documentaron eventos adversos serios. Siguiente. Ya, centrémonos en el uso de plasma de convaleciente en COVID-19. Como es lo lógico, allá les cayó primero la epidemia, tienen más series publicadas de casos.
Sigamos, siguiente. Y esto es la efectividad de la terapia convaleciente, del plasma de convaleciente en paciente con COVID severo. ¿Ya? En esto, mire, son 10, es una serie también bastante citada, son 10 pacientes a los cuales se les administró plasma de convalecientes y se le midieron los anticuerpos y la carga viral antes y después de administrar el plasma de convalecientes. Y ustedes ven en el cuadro amarillo cómo la mayor parte de pacientes tenían una carga viral positiva y elevada, acá lo medían con RNA en el suero, y ven cómo se comportaban los anticuerpos neutralizantes. Ahora van a ver en el cuadro azul cómo después de administrar el plasma de convalecientes, la mayor parte de los pacientes tenían una negativización de la carga viral y un aumento considerable en los anticuerpos, en los ciclos de anticuerpos neutralizantes. Siguiente. No solamente se encontraron efectos en digamos, en las dos variables, que era carga viral y positivización o aumento de los ciclos de anticuerpos neutralizantes, también hubo un cambio significativo, pues al menos en lo que la serie respecta, porque no hay ninguna comparación, pero pues encontró cada línea de este color representa a un paciente, y ven ustedes como digamos que hay pacientes que inhiben la PCR, mejoran la saturación de oxígeno, y importante también, aumentan los linfocitos. Ya vimos cómo después, en pacientes con infección severa, los linfocitos tienden a estar disminuidos. Siguiente. Esto se acompañaba también con una descripción detallada del efecto del plasma de convalecientes en las tomografías computadas de tórax. Ustedes ven aquí los dos pacientes que les traigo las imágenes, son todos muy similares, en los cuales ustedes ven en la parte de arriba el paciente 9 y en la parte de abajo el paciente 10. Y ven cómo, al menos, digamos, en las imágenes es que hay una disminución de los infiltrados que son los típicos de virus merilado y en una serie de consolidación periférica, una vez se le ha administrado el plasma de convalecientes. Siguiente. Bueno, entonces hemos visto pacientes con COVID grave, pero vamos a ver qué sucede en pacientes críticamente enfermos. También es una serie bastante pequeña, bueno, pues nos deja algún tipo de mensaje también. Miren, sufren pacientes, todos con neumonía severa y progresión rápida, con una carga viral continuamente alta, precede la terapia antiviral, una PAPI menor de 300, todos en ventilación mecánica y tenían condición crítica, definida como falla ventilatoria, shock o falla orgánica. Estos pacientes se trataron solamente tenían terapias previas ya suministradas. Siguiente. Y acá ustedes ven, importante de esta serie, el intervalo entre la admisión y la administración del tratamiento. Mire, 22 días, 10 días, 20 días, 19 días y 20 días. O sea, se ha administrado plasma de convaleciente de forma tardía en este tipo de pacientes. Y ustedes ven abajo un factor de confusión que también tenemos que tener muy en cuenta, que es el uso de otro tipo de tratamientos, ¿no? O sea, estos pacientes han tenido todos metilprednisolona y han tenido también lopinavir, ritonavir, en algunos casos interferón, darunavir y otro tipo de terapias. Siguiente. Y esta es la carga viral, también muy importante, que vale la pena revisarlo. Este cuadro nos muestra cómo la carga viral disminuye una vez se administra la terapia con plasma de convaleciente. Ustedes ven acá como después del día 3 de transfusión, que son pacientes críticamente enfermos. Recordemos que los pacientes críticamente enfermos, usualmente la carga viral tiende a ser positiva incluso después del día 21, ¿no? Se ven acá la negativización después de la transfusión de una forma rápida. Incluso en aquellos pacientes a los que se les administra, que no se complican, la carga viral tiene una disminución constante, pero una disminución progresiva, no es una disminución aguda de la carga viral. Siguiente. Y ustedes ven acá el cambio en los ciclos de los anticuerpos neutralizantes con el plasma fresco. Una vez se transfunde el plasma, ven cómo hay un aumento en prácticamente la totalidad de los pacientes a quienes se les transfundió plasma de convalecientes. Siguiente. Aquí ustedes ven, igual, tenemos que evaluar siempre, digamos que los análisis son similares entre los estudios, la carga viral, las variables inflamatorias como el PCR, y también pues las imágenes, ¿no? Y por último, pues la mortalidad, también lo que queremos saber. Y ven ustedes también cómo hay una tendencia a la disminución progresiva y rápida después de la administración de plasma de convalecientes en esta serie de 5 pacientes críticamente enfermos. Siguiente. Interleuquina 6, ya habíamos hablado de ella, pero miren ustedes también cómo hay una disminución después de
marcador inflamatorio en los pacientes a quienes se les ha administrado la terapia. Siguiente. Y aquí ven la PAFI, ¿no? También se debe evaluar como si hay mejoría o no, si estos cambios radiológicos, esta disminución de la carga viral, esta disminución de la PCR, esta disminución de la interleuquina 6, se asocia también con una mejoría de los índices de oxigenación. Claramente son pacientes que están críticamente enfermos. Si ustedes ven que, pues al menos en lo que respecta a la gráfica, hay disminución de la fiebre, también hay un aumento en la PAFI. Siguiente. Este es una serie pequeña, también un hospital en Wuhan. Allí hicieron 2 hospitales nuevos, de los que muy bien se publicitaron por las noticias. Bueno, este fue uno de ellos. Hicieron una serie de pacientes a quienes se le administraba plasma. Pero en esto, miren, esta serie es muy diferente porque esta serie fueron pacientes que tenían COVID-19, tenían neumonía, pero no estaban en UCI. Y no solamente eso, esos pacientes se les administró el plasma de convaleciente casi 4 semanas después del inicio de la enfermedad, ¿sí? Lo importante de esto, digamos que este estudio demostró que había pacientes incluso con enfermedades graves, había un paciente que después del día 20 había negativizado la prueba y luego fue positiva. La serología y también la carga viral. Pero lo realmente importante es que a pesar de que se administró de forma tardía, hubo una disminución de los infiltrados pulmonares. Siguiente. Todos los pacientes, a todos los pacientes se les dio alta y ningún paciente progresó a cuidado en ventilación mecánica. Entonces, en común, ¿qué tienen los hallazgos en estos estudios de coronavirus? Que la administración de plasma de convaleciente debería administrarse de forma temprana, menos de 14 días. Que hay evidencia suficiente de la actividad antiviral, dada la disminución rápida de la carga viral y un aumento de los anticuerpos neutralizantes, que se diferencian muy bien de lo que es la cinética normal de la enfermedad cuando no se administra el plasma de convalecientes. Que también hay una disminución de los parámetros bioquímicos como la PCR, la interleuquina 6, la PAFI y algunos clínicos como la fiebre. También hay mejoría de los parámetros radiológicos infiltrados de tal de todas. Sin embargo, pues como son series de casos, son estudios no controlados, pues no es posible concluir claramente el impacto en la mortalidad. Esto en el tratamiento, sí que menos de momento hay estudios en profilaxis, pero también al revisar esos estudios no se han reportado eventos adversos serios. Siguiente. Entonces, tal vez la pregunta no es dónde, sino cuándo. ¿Cuándo vamos a administrar o cuándo se debería administrar la terapia con plasma de convalecientes? Siguiente. Y lo digo porque miren esta publicación que es bastante interesante en Lancet, en donde ustedes pueden ver los diferentes parámetros clínicos y de laboratorio que se pueden asociar con un desenlace favorable. Ustedes ven las líneas de supervivencia. Los rojos son aquellos pacientes que no sobrevivieron al COVID y los azules son aquellos pacientes que sobrevivieron. Ustedes se dan cuenta cómo desde el día 4 de enfermedad, los pacientes comienzan a separarse desde el punto de vista clínico y bioquímico. O sea que uno podría, y de hecho ya hay publicaciones de ello, uno podría predecir qué paciente va a ir mal en esta enfermedad. Miren, por ejemplo, aquí paciente con dímero elevado, una altísima probabilidad de morir. Un paciente que tiene linfopenia, ustedes lo ven en el gráfico B también, ¿ya? Miren ustedes ahí la ferritina sérica, la troponina cardíaca, por ejemplo, la LDH y la interleuquina 6. Entonces, desde el día 4 uno podría tener una predicción de qué tipo de pacientes tendríamos que intervenir. Siguiente. Y esto es muy importante porque tal vez la mayor parte de las intervenciones se han administrado de forma tardía. Y una vez se haya establecido la cascada inflamatoria, pues es muy difícil revertirla. O sea, lo que se debe lograr posiblemente será una identificación temprana de aquellos pacientes que pueden complicarse para administrar terapias dirigidas a inmunomodular la respuesta inflamatoria y a disminuir la capacidad del virus de generar esa respuesta inflamatoria anómala. Entonces, en cuanto a la eficacia y seguridad del plasma de convalecientes en COVID-19, se debe evaluar siempre la seguridad y eficacia. Esto es esencial. Todos los estudios previos para el tratamiento de enfermedades virales contra el pulmón pulmonar han sido pobremente controlados y es algo que debemos reconocer. Es ideal hacer un estudio aleatorizado, sin embargo es bastante complejo. Es aceptable siempre y cuando se controlen muy bien los casos, un estudio de casos y controles, y el desenlace principal debería siempre incluir la supervivencia. Y otros desenlaces secundarios como la ausencia de deterioro clínico, el no ingreso a UCI y la disminución del tiempo de hospitalización. Siguiente.
¿Cuáles son los riesgos asociados al uso de plasma de convalecientes? Siguiente. Entonces, miren, conocidos, la transmisión inadvertida de otros agentes, la reacción a los constituyentes, como por ejemplo el paciente puede hacer una enfermedad del suero o un tráleo, hay riesgos teóricos que, digamos, pueden suceder, pero pues la verdad es que no se han reportado, al menos en las series que les he mostrado, un fenómeno que se llama AD, que es potenciación de la infección dependiente de anticuerpos, en el cual los anticuerpos de un virus pueden disparar la infección de otra cepa, ¿ya? Y la disminución de respuesta inmune como que podría aumentar la vulnerabilidad a una reinfección. Esto no ha sido demostrado. Siguiente. Esto es como sería el flujo de trabajo de un del plasma de convaleciente, de la colecta y de la infusión. Lo primero que hay que tener es un paciente que haya tenido COVID-19 y que este COVID-19 haya sido diagnosticado de forma con certeza, o sea, una PCR positiva. También este paciente debería tener, que va a ser donante, debería tener una titulación de anticuerpos neutralizantes, ¿ya? Y se le debería hacer todo el screening usual para un paciente que va a donar plasma, o sea, que esto funciona igual que una donación, con los mismos criterios de seguridad, de trazabilidad, que una donación de plasma. Una vez el paciente se le han hecho anticuerpos neutralizantes y tiene una PCR negativa que ya confirmó, en algunos casos por 2 veces, que no tiene coronavirus, no tiene RNA de coronavirus, y los anticuerpos neutralizantes son mayores de 320, es lo que dice la FDA, porque eso también depende de la agencia regulatoria, pero la FDA sugiere o solicita que sea 320. Una vez que el paciente cumple esos requisitos, el donante puede ir a su centro, al banco de sangre, y se le hará un procesamiento, una féresis usual. Usual es que este paciente, más o menos el 15% de la volemia podría donar, en general de 600 a 900 mililitros de plasma. En algunos casos depende de regulación, en Francia puede ser cada 15 días, pero en Estados Unidos ya están hablando que podría donar cada 48 horas. Pero muy importante con esto es que la mayor parte de pacientes o de unidades que van a ser infundidas, tienen que tener se tiene que aplicar una tecnología de inhabilitación viral, y ya les voy a mostrar cuál es. Una vez el plasma, una vez se vaya a transfundir, se tiene que tener certeza. Es una terapia experimental, es una droga de investigación nueva. Se le tiene que explicar al paciente, tiene que llegar el consentimiento informado. Todo está muy detallado ya en las agencias reguladoras. Siguiente. Y miren, este es traje este, son 2 sistemas, pero traje este que es el Terumo. No es algo que pareciera que la investigación viral es un procedimiento, al menos lo entiendo como uno de alta tecnología. Es administrar vitamina B12 al plasma y ponerle luz ultravioleta. Y ya, y este plasma eso se puede hacer antes de congelarlo. Si es plasma precongelado antes de 24 horas, se puede hacer incluso después del descongelamiento. O sea que inhabilitar, disminuir los posibles virus que tenga el plasma es un procedimiento que ya está bastante detallado, y el título que está ahí es el estudio que demuestra que para COVID, para SARS-CoV-2, esta tecnología ya ha sido probada. Siguiente. ¿Cuál es la dosis óptima y cómo se transfunde? Las dosis han sido variables, pero en general una unidad tiene de 200 a 250 mililitros. Si es profilaxis por exposición, sería una unidad. Si es un tratamiento, serían 1 o 2 unidades separadas de 24 horas. Ahí están las dosis. Lo que sí es cierto es que la FDA solicita que tenga al menos un título de anticuerpos neutralizantes mayor de 1 en 320. Siguiente. Plasma de convalecientes. Lo que se recomienda hoy, tenemos que tener en cuenta que hoy es una condición muy dinámica, y me llama la atención esto. Miren, la ITSA dice que el plasma de convalecientes se podría usar en aquellos pacientes quienes han sido admitidos al hospital con COVID-19 en el contexto de un estudio clínico. Esto es ITSA. Y miren lo que dice la ACIM. Se recomienda que la terapia con plasma de convaleciente solo puede ser utilizada o considerada en pacientes hospitalizados en UCI con neumonía grave, siempre en el marco de un experimento clínico. Me llama mucho la atención. No estoy criticando porque sé que esto ya tiene un par de semanas, ¿ya? Pero me parece a mí, mi concepto o lo que yo veo es que la recomendación de la ACIM fue muy restrictiva para ese tipo de terapia. Y además que no solamente restrictiva, yo leí la justificación que dice el texto de la ACIM, y la verdad es una revisión bastante, por no decirlo superficial, de lo que es la justificación de la terapia. O sea, se recomienda que se utilice en el contexto únicamente en experimentación,
pero ya vemos que esto ha cambiado. Y no solamente eso, que se utilicen solamente en aquel paciente que tiene neumonía grave, cuando esto no tiene nada que ver con la fisiopatología de la enfermedad. Siguiente. Sin embargo, pues sí hay esfuerzos multicéntricos y aspectos regulatorios que uno tiene que reconocer. Miren, la FDA publicó vías para la investigación del plasma de convalecientes en mayo 1 de 2020. Hay 3 vías en los Estados Unidos para acceder a la terapia. Una, como uso compasivo, como una nueva droga de investigación. 2, el acceso expandido, que es una vía tradicional para aquel paciente que no cumpla criterios para entrar a un estudio, pero pues el paciente puede utilizar la terapia. Y la tercera, que es utilizarlo como emergencia para paciente único, o sea, incluso en aquellos hospitales en los que no hay un estudio clínico abierto. ¿Qué hace el médico? El médico solicita la autorización y en menos de 4 horas la FDA aprueba la utilización del plasma en ese paciente determinado. Siguiente. Esas son las recomendaciones o a qué pacientes en los Estados Unidos se puede usar por esta vía, que es emergencia para paciente único, IND. Mira, paciente con una infección confirmada o una enfermedad severa o que pueda comprometer la vida. Aquí están los criterios, que tengan los infiltrados de más del 50%. O sea, con esto el médico puede llamar desde cualquier hospital y pedir el tratamiento y en menos de 4 horas sin una respuesta. Estados Unidos, siguiente. Europa. ¿Sí? Europa, ese es el programa de COVID de plasma de convalecientes de colecta y transfusión. Miren cómo es diferente esto a lo que dicen las diferentes vías. Son agencias regulatorias. La transfusión de plasma de convalecientes como una terapia experimental de bajo riesgo inmediatamente disponible debería ser considerada una prioridad urgente y sus desenlaces deben ser monitorizados. La seguridad y eficacia del plasma de convalecientes debería ser probada en un estudio clínico controlado, eso es claro. Y el ingreso de los pacientes se debe favorecer cuando esto llene criterios de elegibilidad. O sea, el paciente debería, idealmente, ir a un estudio clínico. Sin embargo, en la crisis actual, y dado que la disponibilidad de resultados tomará un tiempo significativo y que no será posible que todos los hospitales participen, se propone que su uso monitorizado en estudios observacionales debería hacerse en paralelo. Siguiente. Entonces, ¿en qué contexto se podría evaluar la terapia con plasma de convalecientes? Siguiente. Miren, primero, en profilaxis, pero para esto tendría que ser un estudio aleatorizado, ciego, y debería idealmente utilizar tecnología de inhabilitación de patógenos. Esto para mí, la profilaxis por exclusión me parece solamente en aquellos pacientes que tengan un riesgo alto de padecer una enfermedad severa. Pero sí me parece en mi concepto bastante plausible que se pueda usar en enfermedad leve, evaluando la resolución de los síntomas como desenlaces, la prevención de la hipoxemia y la progresión a enfermedad severa, disminución de la progresión a enfermedad severa. En el paciente moderadamente enfermo para evaluar la disminución del ingreso a UCI. En ventilación mecánica, pues ya vemos que no es una terapia ideal, hay muchas reglas de confusión, hay múltiples tratamientos administrados, depende de qué país, pues será cloroquina, será acitromicina, será lo que ya hemos visto, los de corticoides, y pues ya el paciente ha llegado casi a un punto de no retorno. Y también en pacientes de alto riesgo pediátricos. Siguiente. Entonces, como conclusiones, hay suficientes antecedentes y plausibilidad biológica que sugieren que el plasma de convaleciente es una estrategia eficaz y segura en el tratamiento de COVID-19. Sin embargo, se necesitan estudios aleatorizados o casos y controles con diseños robustos que permitan definir la eficacia y seguridad del tratamiento y profilaxis. Es posible que la disminución temprana de la carga viral, y esto es muy importante, se traduzca en disminución de la inflamación, daño multiorgánico, riesgo de progresión a fases severas, irreversibles y mortalidad. Y es muy importante detectar variables que prevean un desenlace adverso para obtener mejor rendimiento de la terapia. Y con esto concluyo diciendo que, bueno, hoy tenemos que estar preocupados, pero no podemos pensar en que vamos a estar bloqueados solo porque no creemos en un tratamiento o no tienen los estudios debidamente diseñados, que no tienen unos desenlaces claros. Miren, incluso ya respondiendo a la pregunta que habían dicho antes y lo que Edgar decía, en Colombia ya el 3 de abril hay un lineamiento técnico para el avance de estudios clínicos relacionados con el uso terapéutico de plasma de convalecientes. Esto fue en abril 3, es del INS. Y en este documento, que se los puedo compartir,
simplemente dicen que si un centro, un hospital o una clínica quisiera usar la terapia, se recomienda, debe hacerlo dentro de un estudio clínico, ¿sí? Seguido, pues, digamos, por todo lo que conlleva un estudio clínico. O sea, ni siquiera le exigen al centro que tenga un estudio doble ciego, o sea, un fase 3 no lo exigen. Es que se reporten los casos, se haga un diseño del estudio bien hecho y que sea avalado por el comité de ética de la institución, ¿sí? O sea que de esto ya hay al menos un lineamiento del ministerio y del INS. Eso digamos que, para compararlo también con lo que se ha hecho con cloroquina, lopinavir y ritonavir, pero en mi concepto es que pienso que disminuir la carga viral es al menos lo que inicialmente debería una terapia hacer, ¿ya? Y disminuir todos los eventos que resultan, inflamatorios que resultan en una enfermedad muy grave, para evitar que el paciente llegue a la UCI. Ya si vamos a utilizar fármacos cuando el paciente está intubado, pues posiblemente el paciente ya está perdido. Y de ahí está la alta mortalidad que tenemos. Utilizando los fármacos que se han utilizado, utilizando lo que se ha usado, la mortalidad de un paciente que está ventilado es del 66 al 80 y pico %. Esos pacientes ya muy difícil rescatarlos. Entonces, eso es, mi conclusión es que debería hacerse. Lo que se tenga que hacer, se tiene que hacer en la primera semana, ojalá, antes del día 10, ojalá, y se debe utilizar la terapia que haya demostrado disminución de la carga viral y disminución de todos los reactantes de fase aguda que se dan en esta enfermedad. Gracias. Aquí lo tengo, sí. Bien, Antonio, muy amable. Excelente la revisión. Como otra posibilidad más para el manejo de estos pacientes. ¿Comentarios? Bueno, Luis, muy bien, felicitaciones. Yo pienso que es una alternativa, pero que nos toca movernos hacia tener un estudio clínico, porque es que los bancos de sangre, que es donde se procesaría el plasma, están muy vigilados y regulados. Y el INVIMA no va a permitir, ni el Instituto Nacional de Salud, poder hacer eso si no está dentro de un estudio clínico. El estudio clínico puede ser no necesariamente propio de nosotros, sino que podemos participar en uno de los estudios internacionales. El doctor Custodio nos indicó que el hermano está trabajando en el Johns Hopkins con plasma de convaleciente. El estudio de la Mayo Clinic también está abierto y a nivel nacional se está trabajando, lo está liderando Juan Manuel Anaya, que es un reumatólogo, está liderando un protocolo nacional y esperamos poder participar de ese, o si no hacer el propio, de un estudio clínico con el uso de plasma de convaleciente. Es decir, es una alternativa, pero tenemos que hacerla que cumpla con toda la normativa nacional. Sí, claro, así debe ser. Así debe ser. ¿Alguna otra pregunta? Una pregunta. Sí. Los exámenes que hoy tenemos para hacer diagnóstico por pruebas serológicas son cualitativos, o sea, no nos dan un dato cuantitativo, que veo que en los estudios recomiendan que el nivel de anticuerpos neutralizantes esté por encima de un nivel. De ahí que el número que van era 1 en 320, como con una prueba que la dan como en título, como en diluciones. No sé qué metodología se utilizaría para medir esos anticuerpos y mirar que el donante tiene un nivel adecuado de anticuerpos neutralizantes, porque no serían las pruebas serológicas que regularmente conocemos que se hacen para hacer diagnóstico serológico de la enfermedad. Claro, sí, es muy importante. Pues aquí yo me hice la prueba y la PCR me dice positivo o negativo. O sea, es cualitativa. Y pues los anticuerpos, los IgM, pues ya sabemos los problemas que tienen, que se usan. Aquí se hace una prueba que se llama PRNT, pues yo no soy experto en laboratorio, seguramente una persona experta nos podrá definir en laboratorio, pero es un protocolo, a ver, es que en todos los estudios lo hacen, esto no es nada que no se puede hacer. Sí, es montar la prueba dentro de un protocolo de estudio. Incluso, no todos los centros hacen cuantifican títulos, porque más o menos un paciente que tiene COVID,
más o menos, más del 97% de pacientes hacen títulos altos. Es más del 90% de pacientes. Hay series de las que les mostré acá, a quienes no se les hizo PRNT antes, ¿ya? Entonces, claro, hoy es una recomendación y se debe hacer porque es lo que se recomienda. Y debería hacerse siempre y demostrar que tenga más de 1/320, que es lo que dice, al menos la FDA, ¿ya? No sé cómo es la técnica para hacer la prueba. Bueno, yo tengo una pregunta pues claro, obviamente, para todo, pues para Edgar, ¿usted qué opina? ¿Cuál es su sentimiento? ¿Qué es lo que usted qué opina del plasma de convalecientes en los pacientes con esta infección? Pues Antonio, digamos que es parecido a lo que nos pasa con muchas de estas terapias y los datos que tenemos clínicos, que todos los hemos mostrado y en su mayoría pues son estudios que no tienen un comparador, lo cual hace muy difícil uno poder pues precisar cuál es realmente su efectividad. Lo que sucede con todas estas terapias es como común, y es que uno intenta balancear el posible beneficio con el riesgo. Con plasma, pues lo que usted nos muestra es que posiblemente el riesgo sea un riesgo cuantificable, bajo, de efectos adversos. Pero pienso que específicamente en lo que comentaba la doctora Sosa, debería estar metido claramente dentro de un estudio para poder utilizarlo. Y pues la invitación de poder pegarnos a algún grupo que estuviera trabajando para que fueran los pacientes de un estudio multicéntrico sería la opción. Desafortunadamente, todas esas ideas que uno tiene de fisiopatología, como usted las presenta, Luis Antonio, de empezarlo tempranamente, pues es lo que uno no ve reflejado en los estudios, porque los estudios generalmente en tratamientos compasivos es que se dejan para los pacientes más complejos. Por lo mismo, no hay una evidencia de su efectividad. Cuando un paciente tiene una enfermedad leve, pues ya hay una autocensura como de ingresarlos en un estudio, porque empiezan a pesar más los riesgos que los beneficios cuando un paciente tiene una enfermedad leve y uno sabe que en su mayoría la enfermedad leve, pues su evolución es hacia la mejoría. Entonces, esa dificultad como en incluir unos pacientes que con una enfermedad leve en estudios con medicamentos compasivos siempre será difícil, y las series que usted nos muestra pues son así. Los pacientes en todo el mundo generalmente entran con una enfermedad avanzada, y eso sería como una contradicción a la base fisiopatológica de cuándo utilizarlo. Pienso que es muy difícil de poder salvar como esa dificultad. Sí, pero no, claro que no, revisando, no, yo estuve revisando los estudios y claro, hay estudios en los cuales se administra después de 4 semanas, pero hay muchos pacientes que se han administrado en forma temprana. O sea, no todos los estudios, los pacientes han recibido el plasma de forma tardía. Lo que me llama mucho la atención es que viendo lo que pasó con cloroquina, viendo lo que pasó con ritonavir, con lopinavir, a mí me llama mucho la atención que es que ninguno de estos otros fármacos mostró lo que debería mostrar, ¿sí? O sea, disminución de la carga viral. O sea, ¿qué es lo que podemos medir hoy? La carga viral, la respuesta inflamatoria y la respuesta de oxigenación y radiológica. Y ninguno de estos fármacos, digamos, al menos en lo que hemos visto acá, ninguno de estos fármacos ha logrado, o al menos ha demostrado algo similar. O sea, entonces a mí me parece que sí, claro, lógico, esto debe estar, y eso es lo que dice el INS, debe estar dentro de un protocolo, ya sea propio de otra parte. Eso no hay ninguna discusión. Pero yo pienso que dentro de lo que se ha revisado, obvio, eso no es para todo el mundo, eso es para pacientes, que eso sea parte de lo que tendríamos que hacer, y seguramente lo está haciendo gente ya, que es que usted llega el paciente tiene un dímero D elevado, tiene una ferritina alta, tiene una relación neutrófilos linfocitos elevada, este paciente usted ya sabe para dónde va, ¿sí? O sea, no hay que esperar, posiblemente al día 14 o al día 20, después de que haya recibido methylprednisolona, lopinavir, ritonavir, cloroquina, acitromicina, antiinterleuquina 6 para dar una terapia que al menos desde el punto de vista biológico ha demostrado un racional, una justificación más plausible o más medible que las otras terapias. Yo sí pienso que esto tiene que ser, y para allá van los estudios, para demostrar que eso se debe usar de forma temprana. Claro, no es fácil desde el punto de vista operativo, aunque no es imposible, porque uno debería estar en un hospital, en una zona
que tenga una alta frecuencia de COVID, ¿no? Entre más pacientes infectados haya, pues habrá más potenciales donantes. Entonces, pues tendrán que ser hospitales o clínicas que sean sitios de referencia de poblaciones que tengan una alta cantidad de enfermos. Incluso, pues, ahora, que se tenga que aplicar, si se hace en Bucaramanga, se toma el paciente, se procesa en Bucaramanga, no tiene que se tenga que aplicar en Bucaramanga. O sea, esto se puede congelar igual que digamos, por el tiempo que se congela el plasma frío congelado, o sea, puede durar mucho tiempo. Eso es lo que les quería contar. Y no sé si tienen alguna otra pregunta o algún otro comentario. Luis, no me vaya a odiar ni Ángela ni Claudia, pero yo le tengo mucho miedo, a pesar de todas las precauciones que ustedes saben hacer con plasma, porque es un producto biológico el cual el día de mañana aparece algo que no habíamos vigilado hoy y lo inducimos nosotros. ¿Cómo? No, de pronto me perdí en la charla, me perdí en una de las diapositivas. Usted decía, no, mejora todo lo que creemos que significaría mejoría clínica, pero no mejora ni mortalidad, y lo único que parece es un poquito de tendencia a menos número de días hospitalizado. Claro, sí, tiene razón. Entonces, nos falta contestar. Yo pienso, igual que con todo lo que hemos hablado hasta hoy, mañana de pronto usted me puede mostrar y me dice, oiga, Diego, mire, ya tengo algo más sólido, o en una semana. Y esto me parece que teóricamente es lo que mejor funcionaría. Sí, tiene razón, doctor Saiki, eso es así. Por eso son series de casos, igual la calidad de los estudios son similares a la calidad de los estudios de lo que ya vimos, pero pues es que no podemos quedarnos siempre en el tema de la calidad de los estudios, ¿no? Entonces sí, pienso que lo que hay que hacer es lo que decía la doctora Sosa y lo que dice la literatura, ¿no? Ojalá pueda arrancar, ya sea apadrinado por un centro o nacional o de otra parte, para poder incluir pacientes. Posiblemente no nos vaya a servir en esta epidemia, pero no sí nos puede servir para dentro de 30 años la siguiente. O sea, no puede ser que 100 años después estemos diciendo todavía que los estudios que hicimos en el 2020 sean de la misma calidad de los que hicieron en el 2003. y lo mismo que se hizo en 1918. Entonces, sí, tiene toda la razón, profesor Saiki. Gracias. Bueno, bien, yo quisiera concluir las dos intervenciones de hoy. Yo quería comentar dos cosas ahí. No sé si me escuchan. Sí, lo estamos oyendo. Sí. Vale, el artículo 37 del protocolo de Helsinki habla sobre cuando hay, digamos, una epidemia o no hay tanta evidencia, que hay que realizar los estudios y obviamente someterlos después a ensayo clínico y con el consentimiento informado, pero que haya plausibilidad biológica. Lo segundo es que después de la epidemia o la pandemia de ébola, en el 2014 hay un protocolo que se llama MEURI, también para que pronto lo revisen, donde se establecen algunos protocolos de investigación y de uso farmacológico durante la marcha de la epidemia, no a posteriori, ¿sí? Esas dos ideas como iniciales. Y lo tercero es que pues yo recomendaría al doctor Bernal, que es el líder de infectología, de pronto tener una reunión con hematología para evaluar si se puede hacer una actualización de la guía de ASIN, por lo menos con respecto a esta evaluación. Y lo tercero, que propiciaría de pronto, o que indicaría para propiciar, es que se haga el estudio multicéntrico, sea a nivel nacional o a nivel local, a través de las asociaciones de hematología. Hay varios centros en los cuales se puede hacer esta práctica de plasmaféresis, y yo creo que pues no es excluyente esa terapia, porque igual lo que ha evidenciado, mejoría radiológica, mejoría en algunos ítems, pero falta, digamos, aumentar el número de tamaño de muestra y hacer unos estudios como está diciendo Lucho. Entonces, dejaría como eso ahí como aporte. Bueno, muchas gracias, Jaime. Gracias, Edgar, por la invitación y a todos por la paciencia. Bien, gracias a ustedes. La idea es que lo que se discutió quede plasmado en la guía de práctica clínica y trataremos de precisar en cada una de estas intervenciones qué tanto las podemos hacer mediando solamente un consentimiento informado y en cuáles definitivamente requeriríamos tener la autorización del ente regulador y en qué condiciones